Soy Carlos Reich y te invito a que me acompañes a surfear por los Salmos. Continuamos en este día con el Salmo 45. Hoy vamos con la tercera parte del que comienza en el versículo 6, donde el salmista dice: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Aquí el salmista cambia y comienza a exaltar a Dios y habla de que el trono de Dios es eterno y para siempre. Recordemos, como hemos visto en estos programas anteriores, que este salmo, si bien todos los salmos tienen su forma poética, pero este es uno de los que tiene una forma más poética. De hecho, comenzó en el versículo 1 diciendo: rebosa mi corazón palabra buena, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Obviamente está hablando de lo poético que es. Entonces, cuando habla le habla al Señor, le sigue hablando en ese tono y en esa forma poética. Y le dice que su trono, un trono es el lugar donde se sentaba la máxima autoridad, que era el rey. Y dice que el trono de Dios es eterno y para siempre. Obviamente parecería que son palabras similares, pero que fuera redundante. Eterno significa que es por siempre y para siempre, que no tiene ni principio ni fin. El trono es eterno porque Dios es eterno. El trono no existe, no tiene ningún poder en sí mismo. El trono es solamente un asiento con realces, pero en sí lo importante es quién se sienta en el trono. Y el trono es eterno porque Dios es eterno. Una de las características es que el Señor dice: yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Cuando habla del alfa y el omega, son la primera y la última letra del alfabeto griego. Es como decir: yo soy la A y la Z, hablando en el alfabeto que utilizamos nosotros aquí en Occidente. Entonces, Dios es eterno. Yo sé que cuesta entenderlo con nuestra mente natural, porque nosotros los seres humanos tenemos una limitación. Estamos limitados por tiempo y espacio. Entonces medimos todo en función del tiempo y espacio. Pero ya una de las mayores mentes de la humanidad, que fue Albert Einstein, él que descubrió la teoría de la relatividad, él ya dijo que el tiempo es relativo. Todo esto que tiene que ver con grandes mentes y estudiosos de la física, no voy a venir a hablar yo de eso, pero sí que da a entender que fuera de esta condición humana que tenemos, fuera de esta situación del planeta Tierra que vivimos, el tiempo y el espacio es relativo. Por lo tanto, viéndolo desde esa perspectiva, la eternidad de Dios ya no suena como algo tan descabellado, no suena como algo tan lejos de comprender. Dios es eterno, su trono es eterno y para siempre. ¿Qué significa y para siempre? Da a entender que Dios es eterno, pero nunca será derrocado ni va a abdicar. Los reyes mueren, abdican, son derrotados,
derrocados, son traicionados, pero el trono de Dios es eterno porque Dios es eterno, jamás abdicará, jamás será derrotado, jamás le robarán el trono, jamás morirá porque Él es eterno. Por lo tanto, su Dios es eterno y para siempre. Y la segunda parte, que tiene que ver también con Dios, dice, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Hoy no vemos a los reyes, si bien los reyes hoy en día en la tierra, salvo en algunos sitios, la mayoría, por ejemplo aquí en España, la monarquía es más bien representativa, no es una monarquía absoluta. Y salvo contadas excepciones, se lo ve con el cetro. Quizás más a la monarquía inglesa se lo llega a ver con el cetro. El cetro es ese bastón corto con una parte más especial ornamentada en la parte de arriba. El cetro era lo que se le daba como señal de autoridad, como señal de que tenía la autoridad. De hecho, para que nos demos cuenta, recordemos en el libro de Esther, cuando la reina Esther, encontrándose en una situación desesperada por ella y por su pueblo, decidió entrar a la presencia de su esposo, el rey, sabiendo que si ella no era llamada por el rey, podía el rey decretar su muerte, y si el rey hallaba gracia, ella hallaba gracia delante de su esposo el rey le extendería el cetro en señal de aprobación, de gracia. Entonces vemos que el cetro era algo utilizado por los reyes para demostrar su autoridad, su poder, su capacidad de tomar decisiones. Entonces, aquí dice que ese cetro es de justicia. ¿Por qué? Porque Dios es justo y en Él no hay ninguna injusticia. Por más que muchas veces los seres humanos, por cuestiones de que nos toca vivir, digamos o podamos escuchar, Dios es injusto, porque si Él fuese justo no habría hambre, no existiría esto, muertes, y echándole la culpa a Dios de algo que Dios no tiene nada que ver, porque son los hombres los que obran injusticia. Dios no obra ninguna injusticia. Si Él obrase alguna injusticia, Él perdería su cetro, porque el cetro, o sea, su autoridad, emana de la justicia que Él tiene, de su justicia. Espero que podamos entender. Su autoridad emana de que Él es justo, recto, perfecto, que en Él no hay pecado ni injusticia alguna. Y ese es el cetro del reino de Dios. Por eso el Señor dijo que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Jesucristo, que vino a predicar y dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y cuando envió a los discípulos, los envió a predicar el reino de los cielos, ir por todo el mundo y predicar, y habló de extender el reino. Ese es el propósito de la iglesia. Ahora, cuando definieron qué era el reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces ahí entendemos, la justicia de Dios es lo que emana de su cetro, de su poder. Y por cuanto Él es Rey justo y en Él no hay injusticia, su cetro es eterno, su trono es eterno, es por siempre y para siempre.
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Firmes estamos en la fe, ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu, el Santo Espíritu. Gloria al Señor. Condenación hay para los que viven conforme al Espíritu de Dios. Yeah. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Firmes estamos en la fe, ninguna condenación, no, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu, Santo Espíritu. Gloria a Dios, al Espíritu. Yeah. Ninguna condenación hay para los que viven conforme al Espíritu, Santo Espíritu. ¿Quién te acusará si Dios te perdonó? En lo que vives no vivas conforme al Espíritu. Oh, gloria al Señor. Te adoramos, Señor. Ninguna condenación, no, ninguna condenación hay en el Espíritu de Dios. Continuamos con el Salmo 45, ya en el versículo 7, y me gustaría aclarar que este salmo tiene aspectos que se llama, algunas partes que se llama salmo mesiánico, porque está hablando del Mesías, de Jesucristo, el Mesías. Y en el versículo 7 precisamente habla de él cuando dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil
te recrean. Dice, has amado la justicia. Veníamos hablando de que el cetro y el trono de Dios son de justicia. Y Dios ama la justicia. Dios aborrece. La palabra aborrecer significa detestar. Es algo totalmente contrario a la naturaleza de Dios. Todo lo que emane y sea injusticia es totalmente contrario a la naturaleza de Dios. Por eso dice, has amado la justicia, porque Dios ama la justicia y aborrece, detesta la injusticia. Por eso dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, detesta la maldad. Y esto nos tiene que llevar a pensar en que los malos o el que hace maldad no piense que quedará impune. Es mejor arrepentirse de la maldad. Porque un día cuando tengamos que presentarnos delante del trono de Dios, ese trono de justicia, precisamente seremos juzgados de la maldad, por la maldad. Y como Dios es justo, no dejará pasar la maldad. Por eso este es el tiempo de arrepentirse de toda maldad y pedir perdón delante de Dios por esa maldad, para que Dios en su justicia perdone. Porque cuando sea el momento del juicio, si no te has arrepentido y cambiado, en ese momento Dios no perdonará la maldad. Este es el tiempo de la misericordia y el perdón. Y dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Dios lo ungió a Jesucristo. Es el ungido de Dios, dice la Biblia. ¿Qué significa el ungido? El preparado. El ungido viene de algo así como untado por Dios, preparado por Dios con su Espíritu Santo, para que precisamente Él pueda hacer la obra redentora en nuestra vida. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Habla de la obra del Espíritu Santo. Dios nos unge con su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo produce gozo y alegría en nuestros corazones. Sí, la obra del Espíritu Santo es tan maravillosa en nuestras vidas que produce ese gozo. La Biblia habla del gozo inefable, que significa un gozo inexplicable. La obra del Espíritu Santo nos produce una fortaleza interior y un gozo inexplicable, así como dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de Dios, también va más allá de lo que podemos llegar a entender, a comprender, a razonar, a explicar. Es algo que se produce interiormente cuando el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu y ahí hay comunión plena. Ahí es donde se produce verdaderamente el gozo en nuestras vidas. La tierra está siendo llena de la gloria del Señor. Se oye un canto en las naciones de la tierra. Exaltado es el Señor sobre la creación. Y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad
dio la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. Se oye un canto en las naciones de la tierra, exaltado es el Señor sobre la creación, y su nombre es adorado entre los pueblos, y su reino se establece con poder. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. Toda gloria para ti, Señor, toda majestad, toda potestad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad, desde ahora y para siempre, al que nos dio la libertad. Toda gloria y majestad, todo imperio y potestad a nuestro Dios y Padre eterno, y a Jesucristo el Salvador. Y a Jesucristo el Salvador. Y a Jesucristo el Salvador. Jesucristo, tú mereces toda gloria, toda honra, todo reconocimiento. Oh. Aleluya. Ríndele ese aplauso más fuerte a Jesucristo el Salvador. Oh, te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor.